Bueno, bienvenidos a todos y todas a este espacio de diálogo sobre la justicia restaurativa en el contexto del conflicto armado en Colombia. Mi nombre es José Miguel Bolívar. Mi nombre es Gabriela Ramos Salas. Y mi nombre es Isabela Vega. Bienvenidos a todos y para guiar en nuestra discusión los invito a que comencemos compartiendo nuestras definiciones de justicia restaurativa. ¿Qué entienden ustedes por justicia restaurativa? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Me gustaría iniciar aportando a este grupo de discusión. Entiendo que es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan un interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Por lo tanto, podríamos decir que la justicia restaurativa se relaciona con un fuerte sentimiento de cohesión social existente en las víctimas del delito, los ofendidos, el infractor de la norma y las comunidades cuyo objetivo es subsanar la conducta punitiva en definitiva. Bueno, como tal, para mí el concepto de justicia restaurativa y para muchas personas resultará totalmente novedoso. Y es que como tal, la justicia restaurativa es un enfoque alternativo y complementario a lo que nosotros conocemos en el sentido de justicia, sino que ésta se centra como tal en la reparación del daño y también en las relaciones afectadas por el delito. Este tipo de justicia, tanto complementaria como autónoma, tiene el deber de dirimir aquellos conflictos internos dentro de un país en determinado momento, en nuestro caso en el conflicto armado colombiano, dando una solución e incluyendo una solución también a la controversia y la participación de las partes involucradas. Para mí y en mi concepto, este concepto se resume en cuatro puntos claves. El primero es que la respuesta del delito debe reparar tanto en lo posible el daño que ha sufrido la víctima. Como segunda característica es que los infractores también lleguen a entender que su comportamiento no es aceptable, no fue aceptable y que también tuvo consecuencias reales tanto para la víctima y para su entorno. Como tercera característica, también les quiero decir que los actores armados deben aceptar de manera que la responsabilidad por sus acciones y que de la misma manera también las víctimas deban tener la oportunidad de expresar sus necesidades y de participar en la mejor manera para que los transgresores reparen sus daños. Y como última característica, pero una de las más esenciales en el enfoque restaurativo, es que la comunidad colombiana, en nuestro caso, tenga la oportunidad de ser un actor activo que participe y contribuya al enfoque restaurativo del conflicto. Bueno, en este orden de ideas, pues se sabe que el conflicto armado colombiano conocemos de que viene desde hace muchísimo tiempo en Colombia, pero que la justicia restaurativa no estaba presente durante todo ese tiempo, sino que nace muchísimo después de este problema que siempre ha atacado al país. Esta justicia restaurativa, tengo entendido que es como una justicia alternativa, por así decirlo, y muy diferente a las demás. Pues esta justicia restaurativa se enfatiza en reparar el daño causado o relevado por el comportamiento criminal a través de la participación de todas las partes involucradas, es decir, las víctimas, los victimarios y la sociedad, en el entorno al delito y sus efectos. Pues también es un proceso bueno, en este proceso de justicia restaurativa, las personas involucradas en un hecho resuelven de manera colectiva cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones futuras. Las víctimas juegan un rol activo en el proceso mientras se anima a los ofensores a asumir la responsabilidad de sus acciones y reparar el daño que han hecho. Bueno, respecto a todos los conceptos que ustedes han dado, la justicia restaurativa en el contexto del conflicto armado en Colombia, se dio un enfoque o adquiere un enfoque especial con especial relevancia, buscando contribuir a lo que es la sanación y la construcción de una paz duradera.
Para ustedes, ¿qué beneficios ha tenido la aplicación de la justicia restaurativa en el contexto del conflicto armado en Colombia? Bueno, la aplicación de la justicia restaurativa en el conflicto armado ha tenido innumerables beneficios tanto para las víctimas como para los excombatientes y asimismo para la sociedad en general. Entre los más importantes podemos destacar en cuanto a las víctimas, primero el reconocimiento del daño ocasionado. La justicia restaurativa en sí permite a las víctimas ser escuchadas y que se reconozca el daño que han sufrido. Esto puede ser, por así decirlo, un paso importante para su sanación y recuperación emocional. Por otro lado, está la reparación del daño. Mediante la justicia restaurativa se busca reparar el daño causado a las víctimas, tanto material como inmaterial, de forma inmaterial. Y esto puede incluir la restitución de bienes que han sido perdidos, la compensación económica, la atención psicológica o hasta la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Por otra parte, tenemos lo relacionado con la reconciliación. La justicia restaurativa puede promover la reconciliación entre las víctimas y los excombatientes, pero tocando este punto, esto no significa que las víctimas tengan que olvidar, por así decirlo, lo que sucedió, sino que pueden encontrar una manera de seguir adelante con sus vidas sin tener odio y rencor por lo que sucedió. Y por último, en cuanto a los beneficios que ha traído para las víctimas, el empoderamiento. A partir de la justicia restaurativa, se coloca a las víctimas dentro del centro del proceso y asimismo se les da esa voz para que puedan participar en la resolución de dicho conflicto. Esto también puede ayudarlas a sentirse empoderadas y a poder recuperar el control sobre sus vidas. Por el aspecto de los excombatientes, ellos tienen la oportunidad de redención. A partir de la justicia restaurativa se les ofrece a ellos la oportunidad de redimirse y asumir la responsabilidad por sus actos. Eso puede ayudarlos a reintegrarse, por ejemplo, a la sociedad y a construir un futuro mucho más pacífico. Y también la reducción de la reincidencia. Varios estudios han demostrado que los excombatientes que participan en programas de justicia restaurativa precisamente tienen menos probabilidad de reincidir en el delito. Y por último, la justicia restaurativa también puede promover la reconciliación, como ya lo había mencionado anteriormente, entre los excombatientes y la comunidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, es importante mencionar que la efectividad de esta justicia depende de diversos factores, como el contexto específico donde se desarrolló dicho conflicto, la voluntad que tienen las partes involucradas y asimismo la calidad de los programas que pueden verse implementados para superarlo. Bueno, como uno de los principales beneficios que yo percato de la aplicación de la justicia restaurativa es la integración post-conflicto o después de conflicto, pero en un sentido figurado, porque en mi percepción el conflicto todavía sigue latente, pero en una menor escala. Pero la integración acá es un claro ejemplo de una oportunidad, ya que consiste en que las víctimas como tal expresen sus necesidades y deseos, y que los victimarios también asuman la responsabilidad de sus actos y que la comunidad sobre todo brinde su apoyo, que era una de las características esenciales que mencionaba en la pregunta anterior. Y es que esto precedente posibilita también la creación de espacios seguros y sobre todo respetuosos para las víctimas y para los actores involucrados, perdón, en los cuales las partes puedan comunicarse y también escucharse mutuamente. Algo que hace unos días se mostró a través de las redes sociales como un medio idóneo para compartir información acerca de la justicia restaurativa y que ya lleva tiempo son las audiencias de reconocimiento realizadas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, mayor conocida como la JEP, de acuerdo a los distintos casos de violencia y amenazas sufridas en los territorios colombianos que también podemos encontrar
en sus páginas web y que también trae como beneficios estas audiencias de reconocimiento el esclarecimiento de la verdad, que es lo más importante y que los que busca mayormente los actores de conflictos, en especial las víctimas. También el brindar seguridad jurídica a los actores participantes de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y sobre todo las garantías de no repetición, y también contribuir a la promoción de la convivencia pacífica, la reconciliación que tanto mencionaban y también la no repetición nuevamente. Bueno, en Colombia, esta reconciliación entre las partes es fundamental, pues ya que muchas veces se cometen delitos por extrema necesidad y el hecho de apartar al infractor de la sociedad no va a solucionar nada, como lo hace el sistema penal, sino que va a empeorar las cosas, volviéndolos hasta de pronto más criminales de lo que eran. En cambio, si al ofensor se le da la oportunidad, que es lo que hace la justicia restaurativa, perdón, o el fin que tiene, para que repare el daño directamente con la víctima y a la vez se le dan elementos donde entienda que lo que hace no es la mejor forma de salir adelante, lo más probable es que en un futuro que tenga extremas necesidades de subsistencia opte por métodos distintos al delito. Se debe guiar a las dos partes hacia un futuro en que vean liberados de su pasado donde ya no se les defina, pues principalmente por el daño que hayan infligido o sufrido. Es muy importante mencionar que esta justicia restaurativa, cuando se trajo al país, no fue de pronto muy bien recibida o fue muy difícil de que tanto las víctimas como los ofensores se adaptaran a ella, porque de pronto las víctimas iban a pensar que qué tanto las podría reparar, pues saber la verdad, porque no solamente hablamos de daño psicológico o moral, sino que también hablamos de daños de pérdidas, puede ser de bienes y distintas cosas que estas víctimas han sufrido. Así que considero que los beneficios que ha traído esta aplicación de la justicia restaurativa han sido demasiado grandes para un país que ha vivido totalmente golpeado por el conflicto armado. Bueno, no es un secreto que no es un secreto para nosotros que se han implementado o se han analizado algunos obstáculos en la implementación de la justicia restaurativa, como la falta de capacitación de los operadores judiciales o la desconfianza de las víctimas. ¿Qué obstáculos perciben en el sistema judicial colombiano en la implementación de la justicia restaurativa? Bueno, a mí me gustaría precisar de algunos que acabas de mencionar en cuanto a la falta de capacitación y sensibilización. Por ejemplo, muchos operadores judiciales, tanto funcionarios públicos y miembros de la comunidad, no conocen o no comprenden a cabalidad los principios y las metodologías de la justicia restaurativa. Se puede ser un obstáculo para el desarrollo de su aplicación. Entonces, se requiere una mayor inversión en capacitación y sensibilización para generar una un posible reconocimiento a la cultura de paz y promover la justicia restaurativa como una alternativa realmente viable para la resolución de conflictos. Por otro lado, se encuentra la debilidad institucional y esta es entendida desde la perspectiva en que se necesita fortalecer las entidades responsables para así crear mecanismos de coordinación interinstitucional y que puedan garantizar una implementación efectiva. Por otra parte, también se puede encontrar la resistencia cultural por parte de las víctimas del conflicto, que no lleguen a, a permitir sean inmersas en la justicia restaurativa. Bueno, como mencionaba a Adriana al principio, así como existen grandes beneficios, también existen grandes obstáculos o desafíos. Y el más real y en el que también quiero hacer énfasis es en la desconfianza por parte de las víctimas.
Y es que estas en Colombia y a causa del conflicto armado interno que llevan más de 50 años en nuestro país, con cifras también numerosas de múltiples personas que día a día tienen el reto de volver a su vida, entre comillas, normal, somos conscientes de que los daños materiales que ha dejado esta disputa son mayores. Pero de igual forma, también no solo se hablan de daños materiales, sino también existen esos daños inmateriales que sufren y aquejan a los civiles afectados, tales como los psicológicos y morales. Mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y adultos experimentaron hechos atroces que los afectaron no solo directamente en su patrimonio o en su integridad física o en la destrucción material, sino también en la parte psicológica o intangible de un ser humano, que es algo que fácilmente no se puede recuperar. Sin duda alguna, existe y yo percibo el poco interés que tienen los organismos y el país en subsanar aquellos daños morales que afectaron a toda una sociedad como tal. La impunidad, la deficiencia de la atención estatal y las respuestas también sociales, que es la parte de la desconfianza que tienen las personas en, ¿será que sí confío en esto nuevo que trae el Estado para mí? ¿Será que esta vez sí me va a reparar? Entonces, son estos puntos los que en la actualidad son los principales motivos de desconfianza por parte de las víctimas sobre los programas de justicia restaurativa que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en cabeza del Estado ha traído en Colombia para implementar. Bueno, yo pienso que es claro que todos los sistemas judiciales pues tienen muchísimos obstáculos y un sistema tan, por decirlo así, complejo y sobre todo en la cultura de nuestro país, claramente iba a tener un sinnúmero de obstáculos porque las personas o los actores involucrados, como las víctimas, el victimario y la sociedad, no están tan sensibilizados con este problema. Además de lo que ya han mencionado, eh, José e Isabela, sobre la falta de capacitación de las mismas personas que hacen parte o trabajan para esta justicia restaurativa. Además de ello, siento que el país tampoco estaba preparado para recibir esta justicia restaurativa. También que es muy difícil porque esta justicia restaurativa, lo he mencionado muchas veces, lleva tantos años y aún el conflicto armado sigue estando vigente en nuestro país, ya sea con un nuevo nombre, con otro grupo, pero sigue estando vigente. Y es muy también difícil de pronto garantizar la no repetición que esta justicia restaurativa pues promete a esas víctimas como tal. Hay una pregunta muy importante la cual se debe comentar o compartir, que es ¿qué norma legal vigente conocen referente a la justicia restaurativa en Colombia? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque el marco normativo siempre resulta siendo demasiado importante. Y bueno, con respecto a ella tenemos la Ley de Justicia y Paz del año 2005, la cual permite vislumbrar los primeros pasos de la justicia restaurativa en el contexto del conflicto armado y su transición hacia la paz en el país. Además, debemos reconocer que tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Estos tres últimos aspectos muy importantes para eh, el desarrollo de la justicia, de la justicia restaurativa. Bueno, no podríamos hablar de justicia restaurativa en el marco del conflicto armado si no se habla del acuerdo final para la terminación del conflicto y también para la construcción de una paz estable y duradera. Y es que este fue un documento firmado el 24 de noviembre del año 2016 entre Bogotá y Cartagena en el marco de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, por la FARC, por la FARC-CEP y el gobierno de Colombia.
En el contexto transicional de Colombia como tal, se le ha otorgado gran relevancia a la justicia restaurativa al desarrollar instrumentos cuya finalidad recae en la reparación integral de la víctima, el reconocimiento de la verdad y sobre todo la reincorporación de combatientes a la vida civil. La visión del nuevo modelo restaurativo se expone en este acuerdo específicamente o en la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que mencionaba anteriormente y en los organismos que él se desprenden, como lo son la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la cual podríamos decir que no se encuentra vigente actualmente, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, reconociendo la principal garantía en materia de derechos que cubren a las víctimas en el contexto del conflicto armado. Bueno, pues en Colombia la justicia restaurativa está respaldada por diferentes leyes y normativas, y una de ellas es la Ley 1709 de 2014, que ésta se encarga de establecer el marco normativo para la implementación de la justicia restaurativa en el sistema penal del país. Pues esta ley tiene como objetivo complementar el sistema penal tradicional, brindando alternativas de resolución de conflicto más participativas, reparadoras y orientadas claramente hacia la construcción de una paz para nuestro país. Pues esta misma también presenta los mecanismos para facilitar, perdón, el diálogo y la negociación entre las partes, tales como la mediación penal, el círculo restaurativo, el encuentro y la conferencia restaurativa, que tienen como fin alcanzar acuerdos que reparen el daño causado y promuevan la reintegración social. Bueno, todos sabemos que el Estado colombiano tiene un papel fundamental en la promoción e implementación de este enfoque. Para ustedes, ¿cuál es el papel que cumple el Estado colombiano a través de la justicia restaurativa en el marco del conflicto armado? Bueno, el Estado colombiano ha realizado diversos aportes para impulsar la implementación de la justicia restaurativa en el país, como bien es sabido por todos, especialmente en el marco del conflicto armado y la ley de víctimas y restitución de tierras. Dentro de eso tenemos primeramente el reconocimiento legal mediante la ley 1448 de 2011 o la ley de víctimas y restitución de tierras. Esta estableció la justicia restaurativa como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos y la reparación integral de las víctimas. Además, se creó la unidad de víctimas como entidad encargada de implementar la justicia restaurativa en el país. Por otra parte, el Estado ha invertido en la capacitación de operadores judiciales, funcionarios públicos y miembros de la comunidad en los principios y metodologías de la justicia restaurativa. Por lo general, se han desarrollado materiales educativos y campañas de sensibilización para promover la comprensión y aceptación de dicha justicia. Sin embargo, considero que aún queda un largo camino por recorrer para poder lograr una implementación tanto plena y efectiva de la justicia restaurativa en nuestro país. Es necesario y menester continuar trabajando para fortalecer las instituciones, ampliar la cobertura de los programas, capacitar a más personas y generar una mayor confianza en la comunidad. Bueno, más que decir cuál es el papel que el Estado colombiano está cumpliendo, quiero decir más como una consideración de lo que el Estado debe ser en el contexto del conflicto armado, y es el tener el papel de garante, aquel garante que fortalezca la participación de las víctimas y refuerce la presencia territorial y también extraterritorial del sistema integral de verdad, y que también que a partir de esta coordinación de agendas, rutas de atención e iniciativas pedagógicas se logre abarcar todos los enfoques y todos los objetivos que como tal tiene la justicia restaurativa hacia todos los actores del conflicto armado y también a los involucrados en él. Y que como tal también sea garante en fortalecer esa legitimidad y confianza que tanto mencionaba ciudadana a partir del funcionamiento eficaz del régimen de condicionalidad para los comparecientes y también para activar aquellas iniciativas del orden nacional a través del Congreso y así asegurar la participación efectiva y sobre todo duradera de la comunidad internacional y de la comunidad colombiana como un actor relevante para participar en este enfoque restaurativo del conflicto armado. Bueno, yo creo que el Estado
colombiano cumple un papel demasiado fundamental y grande en esta justicia restaurativa. Primero, fue quien promueve esta misma justicia para reparar a sus víctimas y no porque quiera hacerlo, sino porque el Estado debe hacerlo. Segundo, siento que también enfrenta demasiados desafíos en cuanto a la misma, porque el fenómeno del conflicto armado, lastimosamente, es algo que se va a seguir dando en nuestro país, es algo que no va a mermar de la noche a la mañana y el Estado es totalmente responsable de hacerse cargo de ver cómo va a disminuir esa problemática y cómo va a reparar al montón de víctimas de este fenómeno social tan grande que ha estado durante nuestro país muchísimos años haciendo cosas demasiado desagradables. Así que siento que si el Estado falla en cuanto a esta justicia, pues ya sea en temas de capacitación, en temas económicos, siento que le está fallando a un mismo país golpeado nuevamente, como lo dije anteriormente, por el conflicto armado. Bueno, a modo de conclusión, en esta sesión de grupo hemos explorado el concepto de justicia restaurativa y su aplicación en el contexto del conflicto armado en Colombia. Hemos identificado los beneficios que este enfoque puede aportar a la construcción de paz, como es la reparación del daño, la sanación de las víctimas y la reintegración de los opresores. También hemos analizado algunos obstáculos que enfrenta la implementación de la justicia restaurativa en el sistema judicial colombiano, como lo mencionamos anteriormente, que es la falta de capacitación de los operadores judiciales, la desconfianza de las víctimas y la resistencia cultural a este enfoque alternativo. A pesar de estos desafíos, la justicia restaurativa se presenta como una herramienta valiosa para complementar el sistema judicial tradicional y contribuir a la construcción de una paz sostenible en Colombia. Es importante continuar fomentando el diálogo y la reflexión sobre la justicia restaurativa, involucrando a todos los actores sociales en la búsqueda de alternativas que promuevan la sanación, la reconciliación y la no repetición en Colombia. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por aceptar la invitación a este grupo de discusión. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación.